Ayer estuvimos mirando un poco el Dios de la vida, el Evangelio que creemos y practicamos, con algunos conceptos que Luis trajo. Algo más de lo que Luis trajo, alguien sacó nota, se acuerda, le quedó en la mente, en el corazón, como para enriquecer un poco este título, que es un título súper apretado de todos los conceptos que Luis nos transmitió. El Evangelio que les predico no es cosa de hombre, sino revelación directa de Jesucristo. Esa era la prédica, digamos, de los apóstoles en los primeros pasos de la iglesia, en las primeras comunidades, ¿no? El apóstol Pablo decía, esto no es mío, esto me lo dio Jesús, me lo reveló el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y yo te estoy transmitiendo algo que no es mío, algo que es una revelación divina de Jesús, de Jesucristo, del Salvador, digamos. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más sobre los conceptos que Luis transmitía anoche? Entonces, hoy de mañana, Melba nos traía algo que tenía que ver con el encuentro y el compromiso. El encuentro con Dios y el encuentro entre nosotros. Y el compromiso frente a Dios. El compromiso que asumió, por ejemplo, Zaqueo, de transformar su vida, de hacer cosas radicalmente distintas a las que venía haciendo y tener en cuenta al otro y a la otra. Hasta ahora Zaqueo, y traigo Zaqueo porque fue el que analizamos en nuestro grupo, era un egoísta, era un ladrón, un servidor del poder dominante y era una persona mal querida, indeseable. Bueno, Zaqueo en ese compromiso que asume un compromiso con Dios, y ese compromiso lo lleva a tener un compromiso también. Alguien me sacó el vaso de agua que tenía, pero bueno. Lo tomaste, bien. Un poquito de agua, aunque sea de OCE, está bien igual. No, porque te va a subir la presión. Entonces, agua de acá, Lucas. Tengo acá potable. Ahí, dale. Entonces, ese compromiso con Dios, a los personajes que Melba nos trajo, les impactaba en el compromiso con sus seres queridos, con sus personas a las cuales tenía más cerca, digamos, ¿no? Es una transformación que le llevaba de alguna manera en ese encuentro, o a partir de ese encuentro con Dios, a un reencuentro con las personas. Ese encuentro con Dios, un reencuentro con las personas, vincularse de forma distinta, al punto de que ayer les robaba, hoy les devuelve mucho más de lo que les robó ayer. Muchas gracias, Boco. Muchas de nada. Entonces, eso es lo que hace la transformación. Y cuando hablamos de transformación, hablamos de la obra de Dios en nuestras vidas. A veces confundimos dos conceptos que son bien distintos. Confundimos la salvación con la conversión. La salvación es ese momento en donde nos arrepentimos, nos consideramos que hemos hecho mal las cosas con Dios, con nuestros seres queridos, y le decimos a Dios, Señor, perdóname, soy un pecador, me he equivocado. Y a partir de ahí, el Señor nos otorga ese don, esa gracia, ese regalo que decía Lucas hoy. Sos hecho un hijo mío, tenés el perdón de Dios. Y ahí empieza el proceso de conversión. A partir de ese momento empezamos a convertir. ¿En qué nos empezamos a convertir? En hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, que nos vamos pareciendo a lo que Dios quiere o espera de nosotros. Y ese es el proceso de conversión. Empieza en el momento que entregamos nuestra vida a Dios. ¿Cuándo termina? Nunca. Todos los días tenemos algo para convertir, para cambiar, para transformar, para ser distinto a lo que éramos ayer, para crecer en la fe, para crecer en el compromiso, para crecer en el encuentro con Dios y en el encuentro con nuestros seres queridos. Eso entonces es lo que
de alguna manera veíamos con Melba. Y para hoy, para esta noche, nos queda vernos como comunidad, vernos como iglesia. La iglesia misionera o la iglesia misional. Este concepto de la iglesia misional lo trabajamos en algún momento con Marcos y Carolina, ¿se acuerdan? ¿Por qué lo trabajábamos? La iglesia misionera es un concepto claro, lindo, pero está más relacionado a aquello que decían nuestros antepasados. Bueno, vamos a mandar misioneros a otra ciudad. Vamos a pedirle a dos hermanos, a dos hermanas, a un matrimonio, a dos matrimonios que vayan a otra ciudad en donde no hay ninguna iglesia y planten una iglesia. Los mandamos como misioneros. Y parecería ser que la iglesia madre, la iglesia que mandaba a esos misioneros, no era una iglesia misionera. La iglesia misionera era aquella que iba a empezar una tarea en una ciudad donde no había iglesias de los hermanos libres, por ejemplo, o bautistas, pentecostales, que fuera. Ese es el concepto tradicional de iglesia misionera. ¿Por qué se empezó a construir o a reconstruir un concepto hacia la iglesia misional? Porque el concepto de iglesia misional, el contenido de ese concepto, nos habla de una actitud misionera permanente. No somos iglesia misionera cuando empezamos en un barrio una tarea evangelística. Somos iglesia misionera siempre. Y vamos a ver por qué. Por eso el concepto de misional, trayendo de alguna manera como una cuestión actitudinal. La actitud de misionar, la actitud de hacer misión. ¿Se entiende la diferencia entre iglesia misionera e iglesia misional? ¿Alguien quiere decir algo en relación a esto? La Espronceda, por ejemplo, ha tenido como varios testimonios y varias iniciativas, ¿no? En Villa Gavi, en La Palmira, en otros lugares, kilómetro 75, en otros lugares donde se decía, bueno, ahí tenemos anexos o tenemos otras expresiones de, digamos, de la iglesia madre, de la iglesia de Espronceda, y le llamábamos, esas iglesias, era como una misión que iniciábamos inicialmente, que iniciábamos por primera vez en ese lugar, a veces con niños, a veces con adultos. Pero ¿hay alguna reflexión que ustedes quieran traer en relación a la diferencia entre misionera y misional de una comunidad, de una iglesia? Estaba pensando que yo lo veo como sinónimos, pero que no hay una iglesia que pueda optar por hacer eso. Es algo per se, o sea, si sos iglesia, compartís el evangelio. Exacto. Si Bien. no sos iglesia. Tal cual. Ese es un principio bien básico. No hay iglesia que no tenga, que pueda no tener un sentido de misión. No hay iglesia que no pueda. Ahora vamos a ver cuál sentido de misión. Pero es exactamente esto que dice Lucas. Bien. Que quisiera agregar que eso no quita que siempre estemos queriendo salir más allá de nuestras propias fronteras. Fronteras territoriales quiero decir que a veces la idea que hacemos misión siempre nos puede dejar demasiado adentro de la iglesia. A mí me gustó mucho una cosa que vos dijiste, que la llevo pensando hace bastante, que cuando, algo de las copas dijiste, hace un tiempo, ¿verdad? Que si las copas no alcanzaban, no sé cómo era porque había que formar otra comunidad en otro lado. En la época se utilizaba una copa sola, ahora no sé cómo. Bueno, ahí está, vos dijiste ese concepto. Y yo en realidad dije, bueno, es cierto que somos iglesia misional, que hacemos misión en nuestro trabajo, ¿no? La misión se hace, además no se hace en el templo, se hace en todos los lugares que vamos. Ahora yo digo que eso no nos deje muy cómodos y no pensemos que por ahí tenemos que dejar todo lo que estamos haciendo y irnos a otro lado. Esto no quita lo otro, quiero decir. Sí.
Tal cual, tal cual. Ahora vamos a ver un poco también eso. Entonces, ¿cómo le llamamos nosotros a nuestra comunidad? Todo el nombre largo que tenemos. ¿Cómo es? Iglesia Cristiana Evangélica, Iglesia Cristiana Evangélica, hermanos. Bueno, a veces ponemos hermanos libres, entonces. Pero bueno, yo aquí en el título le puse. A ver, Iglesia Cristiana Evangélica. Ah, misionera, mirá. No estoy proponiendo cambiarle el título, simplemente lo puse como título de la presentación. Pero bueno, enfatizando esto, digamos, ¿no? Que somos una iglesia misionera, misional. Luis decía hoy, de alguna manera, esta cuestión del conocimiento de Dios, ¿no? Yo creo que la definición de qué hacemos como iglesia misional o misionera tiene mucho que ver con la concepción de Dios y de la Trinidad, del Hijo y del Espíritu Santo, que tengamos cada uno de nosotros y tengamos como unidad. A veces pensamos que como adoramos a un solo Dios, todos y todas tenemos al unísono la misma concepción de Dios. Y si vamos a la vida misma y a la vida de los cristianos y las cristianas y de las comunidades y las iglesias, nos vamos a encontrar con diferencias en la concepción. A veces yo creo que en este ejercicio que hemos hecho en el retiro, es haber entre 2 o 3 que no se conozcan mucho. ¿Qué concepción tienen de Dios? Compartan, ¿no? Yo creo que ahí sacaríamos mucha cosa y muy rica para ver con qué, desde qué concepción de Dios nos estamos vinculando nosotros, digamos, ¿no? Y yo creo que pensemos en esto, cómo percibimos a Dios. Y yo hice un cuadrito que, bueno, los cuadritos tienen un aporte muy limitado, porque la vida es mucho más rica que los cuadritos. Pero a veces para hacer análisis, uno tiene que encuadrar las cosas y decir, bueno, ahora lo voy a analizar desde acá. Con la conciencia de que la vida es mucho más dinámica, más rica, que lo que podemos plasmar como una metodología de análisis, digamos, ¿no? Es mucho más rico. Por lo tanto, esto que yo voy a poner acá es mucho más pobre que la realidad. Pero no hay mucha más manera de analizar esto que no sea por lo menos poniendo cierta objetividad. Yo creo que en grandes líneas, tenemos en el mundo de los cristianos y las cristianas, hay 2 concepciones de Dios, por lo menos. Reduciendo, empobreciendo el análisis, hay 2 concepciones. ¿Cuáles 2? Una, la concepción del Dios objeto, ¿no? Dios es una cosa y yo me relaciono con esa cosa desde esa concepción. Y ahora vamos a ver características. O Dios sujeto. Para acá. Dios sujeto. Entonces yo me relaciono con ese Dios sujeto de una manera bastante distinta a si me relaciono con ese Dios como Dios cosa, como Dios objeto. Capaz un sinónimo de sujeto. Subpersona. Persona. Ahora lo vamos a ver. Y sinónimo de objeto, cosa. Digamos, ¿no? Cosa tangible en todo caso. No podríamos trazar una línea acá y decir, a ver, los que se relacionan con Dios objeto van para allá y los que se relacionan con Dios objeto sinceramente vengan para acá. No lo podríamos hacer nunca. ¿Yo qué haría, por ejemplo, si estuviera Lucas acá y hiciera ese llamado? Yo correría en los 2 lados permanentemente. No me pararía en ninguna. ¿Por qué? Porque caigo en las 2 concepciones. Hay confusión y me relaciono de una manera, tengo más oración, tengo más encuentro con usted, me relaciono de otra manera. Entonces, en grandes líneas hay 2 concepciones, pero no quiere decir que haya un grupo de personas que se vinculan siempre así, otro grupo de personas que se vinculan siempre así, y los de acá nunca se vinculan como los de acá, y los de acá con los de acá. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de esas características que marcan estas 2 concepciones. Cuando yo me relaciono con un Dios objeto,
Es un Dios que implanta normas. Me relaciono con las normas de Dios más que con Dios. Me relaciono con las exigencias. Dios me exige que tengo que ir a la reunión, pase lo que pase, y dejo todo porque Dios me lo exige. Me relaciono con la exigencia, no con Dios. Prohibiciones. Dios no me permite hacer esto porque si hago esto me pierdo y nunca más voy a perdonar porque es terrible. Me relaciono con la prohibición más que con Dios. Dios me castiga. Mirá lo que hice, ahora recibo el castigo y que el Señor me castigue lo más fuerte que tenga. Me relaciono con el castigo, no con Dios. Estas son características de mi relación con Dios objeto. ¿Alguno de ustedes, después de convertido, nunca más se relacionó con Dios desde estos lugares? Piénsenlo, no me lo digan. Ahora, la otra dimensión, el Dios sujeto, el Dios persona. Actúa en nosotros y en la sociedad. Ah, bueno. Es Dios mismo actuando en nosotros. Ya no estoy viendo normas, exigencias, prohibiciones y castigos. Estoy viendo a alguien, al Espíritu de Dios, vivo, recorriendo nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestras parejas. Estoy viendo otra cosa. Vive. O sea, puedo hablar, me puede responder, es un ser vivo. Cuida, me siento cuidado, me siento protegido. Actúa protegiéndome, me enseña, aprendo en ese diálogo que tengo con ese Dios vivo. Me enseña, me responde, le pregunto y me responde, le pido y me dio la promesa de que me va a responder mis oraciones si son de fe, si son sinceras. Me reprende. Cuando me equivoco, me reprende. Me enseña y me reprende. Me enseña de que no debo repetir algunos errores. Entonces, ¿se ve con claridad las dos dimensiones? Las dos concepciones por las cuales me puedo relacionar con Dios. ¿Alguien no ve esto o ve que esto no es tan así, tan direccional? ¿Qué reflexión nos provoca vernos transitar por estas dos concepciones de Dios? ¿Qué reacción nos provoca? ¿Nos identificamos con alguna de estas cosas? ¿Nos hemos visto transitar en una o en otra dimensión de estas concepciones de Dios? ¿Sí o no? Veo algunos sí, escucho algunos sí, veo algunas cabezas moviéndose. ¿Alguien quiere decir más que sí o cabeza? Sí, porque es el Dios creador. El ¿Dónde? Dios creador. Sí. Sí, Cristina. Que sí, porque es el Dios creador. Creador. Somos criaturas de Dios. ¿A alguien le quedó muy poco claro esto o alguien no está de acuerdo con este análisis? Yo la verdad que las normas morales también las pondría de aquel lado, porque en realidad hay normas morales que no sé si llamarle morales, éticas, es capaz de la ética cristiana, digamos que de alguna manera cuando uno conoce a Dios se da cuenta de que hay ciertas cosas que le marcan su manera de ser y estar en el mundo, por el hecho de conocer al Señor, ¿no? Entonces... Pero te relacionás con una norma moral, te relacionás con Dios que te enseña determinada ética. No te relacionás con un texto normativo, te relacionás con Dios. Pero acá lo que estoy diciendo es que en el centro de mi vínculo está la norma. Lo más importante es el texto escrito y la norma. Si de alguna manera la doctrina y la enseñanza de Jesús y lo que puedo hacer o no puedo hacer viene de mi vínculo con Dios, yo me relaciono con Dios, no con la norma. ¿Se entiende la diferencia? El resultado de mi vínculo con Dios es que yo tengo una ética cristiana, que hay cosas que están mal que las haga y otras que Dios me pide que las haga y espera que las haga. Las cosas que hizo Jesús, parecerme a Jesús. Pero no es lo mismo decir, esto es lo más importante y yo tengo que cumplir esta norma. Conozca la Biblia, aunque no tenga una oración, aunque no me congregue, yo
soy normalista. Eso es un Dios cosa, un Dios objeto, una descalificación de Dios. Si para mí está primero la norma que Dios, estoy descalificando a la persona de Dios y la obra de Dios en mí. Estaba pensando que también hay ciertos momentos de la vida que uno precisa, en todos los momentos de la vida, pero hoy hablaste del proceso de conversión, ¿no? En realidad es el proceso de santificación, ¿no? De parecerse cada vez más a Jesús. Y hay momentos que hay que saber qué es blanco y qué es negro, o sea, que no hay grises. Y también eso, también en el proceso personal de cada uno, creo que hay momentos que eso nos ha ayudado mucho. Entiendo la salvedad que se hace. Y después me acuerdo de Jesús, ¿no? Que él dice, ustedes son mis amigos, ¿se acuerdan? Pero dice algo más después. Si hacen lo que yo les mando. Y cuando se va Jesús dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio y enséñeles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces, como esa persona exige mandamientos y exige normas de conducta. Tal cual. Vamos a seguir un poquito viendo estas dos dimensiones y qué nos puede traer. Esta cuestión de la religión, del Dios objeto, del dogma, tiene un único objetivo: rescatar a los perdidos. Tengo que ir a salvar el alma, tengo que ir a decirle que son pecadores, que Dios los va a castigar, que se van al infierno si no se arrepienten. Único objetivo: rescatar a los creyentes, a los perdidos. Religión dogmática pura, normativa, de exigencia, de prohibiciones, de castigo, de Dios objeto. En la otra dimensión que tengo vida misionera. Tengo interpretación de lo que Dios espera de mí a partir de su vínculo y mi vínculo con Él, a partir de la salvación, de la entrega de nuestro ser en sus manos. Estar donde obra Dios. Ese es el objetivo de mi vínculo del Dios con el Dios sujeto. Estar donde Dios está obrando. Y acá ya hay una diferencia de concepción vinculado a iglesia misionera e iglesia misional, que después lo vamos a ver, ¿no? Ahora solo digo, no es la misión de la iglesia, sino que es la misión ¡vamos! No es la misión de la iglesia, sino que es la misión de Dios. Es la misión de Dios. La iglesia no tiene misión. El que tiene misión es Dios. La iglesia busca estar en la obra de Dios. Por eso la diferencia entre misionera y misional también acá. Estar donde obra Dios. Estar donde obra Dios. Difundir las señales del reino de Dios. En todas las dimensiones. Decía Melba, ojo con no quedarnos en el adentro. Las señales del reino de Dios no se ven solamente, no se expresan solamente en la congregación o en los retiros, en los campamentos, en la escuela dominical. Se expresa en la sociedad, en el mundo. Se expresa allí donde Dios está obrando. Señales del reino. Todas aquellas cosas que son a favor de la voluntad de Dios. Que no hacemos solamente los cristianos y las cristianas, porque los no cristianos también hacen cosas que no están contra Dios, que son también señales del reino. Presentar el Evangelio de Jesucristo, el que salva a las personas, el que reconcilia a la persona con Dios, con toda la creación y consigo mismo. Esta es la diferencia fundamental de la religión o la misión, o la vida misionera o la vida misional, que se desliga, se viene relacionado con una concepción de Dios o con la otra. Traemos
un texto bíblico que me parece que nos ayuda en este sentido muchísimo. Descartamos la primera concepción. Después lo podemos problematizar y pero en principio lo taché. Esa no es la concepción que nuestra comunidad, sobre la concepción que nuestra comunidad quiere transitar. Sí sobre la dimensión del Dios sujeto de la vida misionera. Dice el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Acá, Melba, estamos abriendo la significación de las ciudades y de las zonas que menciona este pasaje, digamos, ¿no? Bueno, en Jerusalén, estaban en Jerusalén, lo más cercano, digamos, ¿no? Seremos testigos en lo más cercano. ¿Qué podemos decir? En nuestra comunidad, en nuestro barrio, en toda Judea. Bueno, abrimos un poco más, ¿no? En toda la provincia, en todo el departamento. Estamos abriendo, no solamente en la ciudad, sino en una dimensión geográfica distinta. Pero pasamos a Samaria. Y lo leemos en el contexto que se dijo esto. ¿Qué era Samaria para Judea? Dos cosas muy importantes eran. Samaria para Judea. Primero, provincias pegadas, ¿no? Vecinos. Lo primero. Lo segundo, ¿qué era Samaria para Judea? ¿Qué eran los samaritanos para los judíos? Eran inferiores, no eran... Peleados, eran como enemigos, estaban peleados. Entonces, nos está llamando a ser testigos en nuestro entorno más inmediato. Jerusalén. Nos está llamando a ser testigos en el barrio, ¿no? Con los vecinos de la iglesia. Nos está llamando a ser testigos también con nuestros vecinos, con los cuales no nos llevamos tan bien. Está implícito ese mensaje. Samaria, los judíos tenían que llevar y ser testigos de Jesucristo también con los vecinos que no se llevaban tan bien. Vecinos que estoy medio peleado, también ser testigo. O sea que en hay un mensaje misionero profundo, en este texto. El envío, el ir a ser testigos de Jesús en estas tres dimensiones. Lo más cercano, el entorno y también con aquellos que no nos gustan tanto, también ser testigos. Pero de cualquier manera, ser testigo de cualquier manera es un trabajo. Vayan y hagan esto, cumplan las 8 horas y vengan y me rinden cuenta. No era unir a hacer cosas formales, no era ir a cumplir con un dogma, con una costumbre, con una obligación. Recibirán el poder, cuando venga el Espíritu, recibirán el poder y serán mis testigos. O sea, vamos con el poder del Espíritu Santo, con la vida que nos da el Espíritu Santo. No es una obligación, no es una exigencia, no es un plan que hay que cumplir metas, es ir con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo para nosotros? Es la vida, ese viento, ese aliento, ese empuje, ese impulso. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesucristo en lo más pequeño, en lo más cercano, en el contexto más inmediato y también con aquellos vecinos, vecinas, personas con las cuales no nos llevamos tan bien, pero tal vez nos vemos todos los días. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra comunidad, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los fines de la tierra. No sabemos cuáles son los fines de la tierra, no sabemos nuestra comunidad de fe, su obra misionera, a dónde llega. Muchas veces recibimos testimonios de jóvenes o de niños que pasaron por la escuela dominical. ¿Cuántas veces, Concilio, nos acordamos de gente que por muchos años estuvo en la escuela dominical
participó de los campamentos, a veces hasta tuvo cierto liderazgo, y hoy están congregándose en otra iglesia, en otra ciudad, algunos en otro país, bueno, hasta los confines de la tierra. No sabemos nosotros cuáles son los confines de la tierra para esta comunidad. Hasta dónde tiene que llegar la obra misionera de la comunidad de Espronceda, solo Dios lo sabe. Tenemos que estar bajo el poder del Espíritu Santo, abiertos a esas todas dimensiones que este mensaje de los Hechos de los Apóstoles nos habla. No es la iglesia de Dios que tiene una misión en el mundo, sino es Dios, es el Dios de la misión, quien tiene una iglesia en el mundo. No es un trabalengua, aunque parezca, digamos, ¿no? ¿Se entiende con claridad esta afirmación? No es mía. Esta afirmación está en muchos tratados que hablan de la misión de la iglesia. No es la iglesia de Dios que tiene una misión en el mundo. Espronceda no tiene una misión. No construyó una misión. No creamos una misión. No nos pusimos a pensar y decir, vamos a hacer esta misión. No la tenemos. Si un día la armamos y la instrumentamos así, nos equivocamos. Estamos haciendo otra cosa y no lo que Dios espera de nosotros. No tenemos una misión. Sino que el Dios de la misión, el Dios de la obra, el que está obrando, es quien tiene una iglesia en el mundo. Dios nos tiene a nosotros para que llevemos el Evangelio. ¿Queda esto claro? ¿Estamos de acuerdo que es así? ¿Es una buena interpretación de lo que Dios espera de nosotros? Yo quisiera que vuelvas para atrás un poquito y el estar ese me está complicando la vida. ¿Acá? Ah, no, en el... Esto. En el anterior. En el anterior. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo se sienten? Acá. Porque yo puedo estar donde está orando Dios. Y está cruzado de Dios. Ajá. ¿Y estarás donde está hablando Dios? Y sí. Físicamente. Si Dios se está moviendo y yo estoy acá quietito, Dios no está moviendo. No voy a ser yo quien le pare la rotativa. Ese estar me está complicando la vida, o no lo estoy entendiendo, o ese estar está significando otra cosa. A ver, buena. Capaz que no es un estar de cualquier manera. ¿Se entiende el cuestionamiento de Mario? Capaz que la palabra no es estar. ¿Estás o no estás? Cuando te dicen, a ver. ¿Estás o no estás? Sí, eso te lo dice cuando estás cruzado de brazos. Sí. Pero... Cuando, yo me acuerdo, a mí me lo dijo varias veces al maestro en la escuela, ¿no? ¿Y Fernando, estás o no estás acá? No. Yo estaba, yo le he dicho a mamá que iba, salía 8 menos 5, llegaba a la escuela a las 8 porque estaba enfrente de casa, y me sentaba en el banco y estaba. Pero... ¿Estás o no estás, Mario? Sí, yo en quinto escuela me sentaba solo, entonces pedían los deberes a la derecha, yo me sentaba a la izquierda, pedían los deberes a la izquierda, yo me sentaba a la derecha, ¿Qué estabas? Para eso es estar en la obra de Dios. Es ese estar. Capaz que hay un estar activo y hay un estar pasivo, ¿no? Porque se refiere a un estar activo. Porque cuando yo digo, bueno, yo como creyente, a ver hermanos, me está faltando la leche en polvo. ¿Cuándo viene la leche en polvo? Por decir algo que tenemos en la iglesia. Capaz que es estar y participar. Ajá. Donde obra Dios. Parecido a lo que decía Miriam, ¿no? Estar activo, estar participando, estar no cruzado de brazos, sino no pidiendo leche, sino yendo a buscarla. Por ejemplo. Claro. O hacer algo, digamos, no es un toma y daca el asunto. El campamento no es un toma y daca. Pero en algún momento nos damos cuenta de que el equipo azul está sobrepasado de tarea y no me toca nada lo del azul. Yo soy verde. Tengo el verde.
la tarjetita verde. Rescatate. ¿No? Yo creo que para eso Dios nos dio lo que dice el versículo. Y yo creo que para eso Dios nos dio, como dice ahí. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán el poder y serán mis testigos sobre toda Jerusalén, como en toda Judea y Samaria. Que me parece que Dios nos dio el Espíritu Santo para que nosotros nos movamos. Porque Él ahí nos está ayudando a movernos, no a estar quietos. Si no, no vendría, creo, el Espíritu Santo sobre nosotros para que nos pusiéramos a sentar y a pedir la leche en polvo, a trabajar. Yo le puse porque se me vino a la mente. No, está bien, pero bueno. Hay otras cosas. Es sencillo y claro y está bien el ejemplo. El tema es si el poder del Espíritu Santo nos hace decir, che, falta leche, ¿quién la va a traer? O nos hace decir, falta leche, yo puedo ir a buscarla. No, dejá que voy yo. No, ¿qué te queda mejor? Que yo, ¿no? ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo, como decía Cristina, que nos dio Dios? ¿Qué hace nosotros? En relación al estar, al cómo estar. ¿Lucas? Yo siento que el estar es un estar con peso y que tiene que ver con lo de hoy y mañana, que es un compromiso, es estar comprometido y que viene como consecuencia del encuentro. Luego de tener el encuentro estamos comprometidos, entonces estamos. Y ¿cómo decía el último concepto ahí? Renovación. Y renovado. Lo que es maravilloso de Dios es que, a pesar de lo que somos, tenemos el privilegio de poder hacer algo. O sea, en su obra. como que yo pienso para mí, el mínimo que yo me tendría que poner para mí es no molestar, no estorbar. Correte que están trabajando, ¿no? Es el mínimo. No ser de tropiezo para nadie, no molestar en ese sentido. Y después es maravilloso que uno pueda participar, porque hoy leímos, ¿no? Dios no necesita que nadie le sirva. Dios no necesita nada de nosotros. Tenemos el privilegio de que nos todo use. lo que somos, hacer algo, o sea, sumarnos a lo que Él está haciendo. Sí. Por acá ahí. Que puede ser que en vez de estar, es formar parte de la obra de Dios. Como decía Lucas, que nos da el privilegio de formar parte de eso, de darnos ese lugar. Ser parte. Formar, integrarse. Yo pensaba... Bienvenida, Belén. Bienvenida, muchas gracias. Saludos para todos. Bien, pensando en estar en la obra de Dios, estaba pensando, valga la redundancia, que para saber qué es lo que quiere o espera Dios de nosotros, es necesario conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, es necesario leer la Biblia para saber cuál es esa buena voluntad de Dios que debemos hacer. Porque es muy difícil que diga, yo sé lo que Dios quiere hacer porque tuve un sueño y Dios me dijo que hiciera esto. Mayoritariamente, o por lo menos en mi experiencia, sé lo que Dios quiere que haga porque ya está escrito. Ya había un camino preparado, lo único que yo hice fue ir descubriendo la voluntad de Dios y también estar en comunidad con Dios y con la iglesia, para saber cuál es la necesidad que tiene la iglesia, cuál es la necesidad que tiene el barrio, estar en comunidad. Correcto. Ir al encuentro. Bien, seguimos un poquito más. Y vamos a esto que traía un poquito Belén, ¿no? O sea, esta habilidad, esta comprensión, este discernimiento, no se aprende de un día para el otro, porque nunca podemos saber dónde Cristo o Dios no está. Hablando de la concepción que voy donde Dios
está obrando. ¿Dónde no está? A veces está en aquellos lugares donde, en lo personal, nos parece imposible que Dios esté acá, ¿no? A veces cuando tenemos situaciones muy difíciles, de hablarle a una persona, por ejemplo, que está rechazando a Dios, nosotros tenemos ese riesgo de decir, acá Dios no está, por lo tanto yo no tengo que estar acá. No sabemos de dónde Dios no está. El doble negativo acá, de Dios y Cristo, quiere decir que ningún lugar ni contexto, adentro ni afuera de la iglesia, no tiene la posibilidad de ser habitado por Dios vivo. O sea, no hay ningún lugar en donde Dios, si quiere habitar, no puede habitar. No hay lugar prohibido, ni ser humano, ni ámbito social, ni espacio natural, físico, en donde Dios no pueda estar. Sin embargo, no podemos solamente bendecir toda la cosa buena. Si no todo lo bueno es bendecido por Dios. El discernimiento es una práctica espiritual. Acá viene lo que decía Belén. Tener una clara concepción de Dios implica escucharle, hacer esto, estudiar juntos la palabra, o costumbre santa, que se aprende por medio de probar y errar, hacer cosas experimentales y fracasar, reflexionar y actuar. Esto es una frase de un libro que se llama Iglesia Misional, de estos dos autores, Rums y Keiferts. ¿Sí? No sabemos nosotros dónde Dios no está de antemano. Es un discernimiento, es un aprendizaje de una práctica espiritual que la obtenemos en nuestra relación con Dios. Por lo tanto, no somos nosotros quienes tenemos que cerrar puertas para negarnos a llevar y estar en la misión de Dios, llevar el Evangelio, llevar el amor de Dios, en donde nosotros definamos, o porque nos cuesta, o porque nos resulta difícil, o porque nos sentimos rechazados, o porque preferimos otro lugar. Nosotros no sabemos dónde Dios no está, donde Dios voluntariamente no está. Silvia. Algo que una vez me dijiste y me quedó, no llevamos nada nosotros. No llevamos llevamos a Jesús. Claro, no llevamos a Jesús, ¿no? Llevamos nuestra experiencia con Jesús y ayudamos y acompañamos a que el otro la descubra. Porque Jesús no es nuestro y se lo prestamos al otro y al que a nosotros nos parece que nos cae bien. O que fulano lo necesita. Aquel está necesitado de Dios. Eso no lo podemos nosotros con nuestra pequeña capacidad. Nosotros la tenemos clara. Yo voy todos los miércoles al grupo de oración, entonces la tengo clarísima. No. Siempre, acá vemos mucho que tenemos muchos años de creyentes y la fe se va renovando. Vamos aprendiendo. Lo que nosotros creímos en... Hay algo que no se mueve, que es el amor de Dios, ¿no? Pero en estos 44 años Dios me ha ido mostrando muchas cosas que por más que yo leyera la palabra, la entendía en otro concepto. O sea, por eso es importante lo que recién decía, ¿no? Estar abiertos a esa renovación. Y si bien hay un concepto claro en la Biblia, es el amor de Cristo. Ahora, dueños de la verdad no somos, seguimos la verdad porque creemos que Jesús es la verdad, pero no le llevamos el Cristo a nadie ni la luz a nadie, no somos iluminados. La luz es de Cristo y podemos acompañar, eso me acuerdo que me quedó clavado en la mente y en el corazón porque me dijiste, acompañamos a que aquel que nos parece que no tiene a Cristo, está a Cristo. Es criatura de Dios. Es criatura de Dios. Capaz que no lo supo encontrar, capaz que Dios le estaba hablando y no se daba cuenta que era Dios que le estaba hablando. O sea, hay que tener eso bien en claro, que no somos dueños de la verdad,
que la interpretación que te damos a la Biblia no es la verdad absoluta, hay una verdad absoluta. Cristo murió por nosotros y Dios es amor. Todo lo demás es una renovación constante, ¿no? Todo lo demás es complejidad nuestra. Exacto. Y palabra viva, ¿sí? ¿Algo más? Entonces el desafío, esto que venimos hablando, es descubrir, interpretar, discernir qué está haciendo Dios a nuestro alrededor, para discernir a la vez cómo podemos incluirnos en su obra, en la misión de Dios. Es una práctica espiritual, decíamos anteriormente, ¿no? Es una práctica espiritual. El autor dice, es una costumbre santa. Es una costumbre santa el ir a buscar a Dios para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Una santa costumbre. Y no al revés, de hacer y pedir a Dios que nos bendiga en aquellos que decidimos nosotros hacer sin preguntarle si eso era lo que Él esperaba de nosotros. Y a veces nos quejamos de que no somos bendecidos. Hicimos al revés. No es una costumbre santa hacer primero y después pedir la bendición, sino discernir, interpretar, buscar, descubrir dónde Dios está actuando, para incluirnos en su obra, no en la obra nuestra, no en la obra de la iglesia, en la obra de Dios. Dios nos tiene a nosotros como iglesia para actuar en su obra. Yo quería dar un pequeño... ¿Se escucha? Yo quería dar mi pequeño testimonio de cómo está obrando Dios ahora. Yo tengo un trabajo ahora que me cambian los horarios. Entonces, antes de este trabajo, yo quería servir en todas las áreas de la iglesia. Estar como líder de adolescentes, maestra, servir en todo lo que pudiera, pero no era la voluntad de Dios en mi vida eso en este momento. Sigo sirviendo en lo que puedo, claramente. Quiero ser una sierva fiel, pero en mi lugar de trabajo es un lugar donde he podido hablar tanto de Cristo a mis compañeras que realmente necesitaban. He podido orar por mis compañeras, con mis compañeras. Son todas más o menos de mi edad y todas, o casi todas, tienen problemas de ansiedad, depresión, problemas con drogas y pensamientos suicidas. Y cuando yo llegué ahí y tuve la oportunidad de hablar de Cristo, dije, era acá donde Dios me necesitaba. Y ellas han tenido muy buena respuesta a su compañera cristiana y siempre me tratan re bien y me hacen preguntas, bueno, de que me voy a casar, de mi iglesia, cuál es la diferencia entre la iglesia evangélica y la católica. Entonces, mi voluntad, lo que yo quería hacer era estar siempre en la iglesia, sábado, domingo, miércoles, todos los días, pero Dios me estaba llamando a hacer luz en donde no hay luz y no a brillar dentro de la iglesia, sino ser luz donde necesitan luz. Muy bien, supongo que recuerdas algunas conversaciones que en ese sentido hemos tenido lindas con Belén en este sentido. ¿Dónde Dios nos pone? ¿Dónde queremos estar? En la iglesia, sí, claro. ¿Y dónde quiere que esté Dios? ¿Dónde quiere Dios que yo esté? Sí, un sábado, un domingo, en el trabajo. No puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay más campo de misión un sábado o un domingo en un refugio o en Sisi? ¿Por qué nosotros ya sabemos dónde está nuestro campo de misión? ¿O intentamos definirlo? Gracias, Belén. Hay un pasaje que a mí me parece que es síntesis, digamos, ¿no? Yo, pidiéndole perdón a Dios, digo, si esto fuera toda la Biblia, ya tenemos todo para hacer misión. Si la Biblia empezara y terminara en este pasaje, no precisamos más nada. Perdón, Señor, por lo que digo. Pero esta es la síntesis. La hemos trabajado muchas veces, ¿no? Y para hacerlo corto, yo voy a leer algunos versículos.
Si entran en un pueblo, o sea, a ver, el contexto es Jesús haciendo un taller de capacitación a 70 o 72 obreros, ¿no? Y al final del taller, en la última lección, le dice el tallerista, si entran en un pueblo y los reciben bien, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y díganle que el reino de Dios ya está cerca. Lo puse en negrita porque vamos a detenernos 2 minutos en esto. No es un orden cualquiera. Eso no está escrito al azar. Ese es el proceso de la misión que tenemos. Coman lo que les sirvan. O sea, antes de dar, antes de decir yo tengo la verdad, como decía Silvia, vamos a recibir lo que tiene la persona. ¿Por qué lo que tiene la persona no me puede satisfacer a mí? ¿Por qué tengo que yo ser el primero en dar? Voy a recibir. ¿Qué hay en ese recibir? Hay un respeto por la persona, hay una valoración por esa persona. Que una compañera de trabajo de Belén le cuente sus padecimientos por el X situación de vida, ese oído que podemos poner es valorizar a esa persona. Antes de decirle Dios te ama, inclusive, escuchar, reciban lo que tienen para darle. El comer, o sea, imagínense en una familia, una cocinera, acá tenemos muchas, que con esmero hace una comida y nosotros llegamos a la casa, no, antes de comer, antes de lo material, quiero hablar de tu situación espiritual, de tu pecado, de tu necesidad de arrepentirte, Dios te quiere perdonar, y después en todo caso, comemos. No, o sea, valoremos a esa persona, el esfuerzo, el cariño, la hospitalidad que nos está ofreciendo, la escucha. Y eso nos sirve también para conocer a esa persona, para establecer un vínculo, para estar más cerca de esa persona, para que esa persona incorpore el hecho de que nosotros tuvimos la actitud de recibirla, de escucharla, de tenerla en cuenta, tener en cuenta sus padecimientos, tener en cuenta sus cosas buenas. Le dimos su lugar, el primer lugar. No tuvimos nosotros el primer lugar saliendo a hablar de Dios. El primer lugar lo tuvo la persona. Y tiene dificultades, tiene necesidades más sentidas. Tal vez la necesidad más sentida sea conocer a Dios. Puede ser, pero capaz que no. Capaz que tiene hambre, capaz que tiene angustia, capaz que tiene desazón, capaz que tiene necesidad de que alguien la escuche. Vayamos por la necesidad más sentida de la persona. No por la que nosotros pensamos que necesita. Tú necesitas a Dios y en este momento yo estoy acá porque Dios me puso para decirte que sos un pecador y tenés que arrepentirte. No entendió nada. Si está con una angustia impresionante por cuestiones de matrimonio, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de... ¿Qué va a entender que es un pecador frente a Dios? Si lo que está necesitando es otra cosa. Acá aparece la enfermedad porque la enfermedad en la época de Jesús era lo que más angustiaba. No había falta de trabajo, no había falta de comida, no había dificultades de otro tipo. La enfermedad era lo que agobiaba. Porque enfermedades que hoy transitamos y seguimos trabajando, seguimos estudiando, se moría la gente. Porque no había remedio, no había ciencia, no había estudio, había un conocimiento popular para curar algunas enfermedades. Entonces la enfermedad, Jesús la pone acá, en este taller. Porque lo que la gente siente, sean sensibles. No vayan con esa pseudo verdad que ustedes tienen. No, vayan a darle lugar a la persona, como le da Dios. El primer lugar, la escucha, la atención, la importancia a la otra persona. Eso sí, no se vayan de ese vínculo sin decirles con total claridad que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Pero ¿cuándo se lo digo? Cuando acepté a la persona tal cual, cuando recibí sus cosas, cuando me preocupé y ocupé de sus necesidades, cuando generé un vínculo. El vínculo es eso de tiempo y espacio compartido. Así se genera un vínculo desde el punto de vista
psicológico, necesito tiempo y espacio compartido. De ese tiempo y espacio compartido y de atender necesidades, aparece la posibilidad de explicitar que el reino de Dios se ha acercado, que le llama, que Dios quiere perdonarle, que es un pecador, pecadora, que tiene que arrepentirse. Todo eso parte, digamos, del mensaje integral. Yo esto lo veo como el proceso de la misión, el proceso de evangelización por excelencia. Hasta aquí entonces esto que decíamos, bueno, algunos conceptos, algunos elementos que nos ayudan a situarnos en el lugar de una iglesia misionera. Y les propongo, para romper un poco el hielo también, volver a los grupos coloridos y pensar en estas cosas. En cuatro preguntas o 4 orientaciones en corto plazo, porque no es mucho el tiempo que tenemos, tal vez en 15 minutos, 20 minutos. Tener un tiempo de oración por el discernimiento de la obra de Dios. Padre, muéstranos tu obra. Queremos ser la iglesia que actúa en tu misión. Tengamos un tiempo en cada grupo de oración en este sentido, buscando que Dios hoy nos hable como comunidad, como iglesia y como personas también, como hijos e hijas de Dios. En segundo lugar, identificar aquellos aspectos que nuestra comunidad ha detectado de la obra de Dios en el barrio y en la comunidad de fe. ¿Qué está haciendo Dios entre nosotros y en el barrio? Detectemos 1, 2, 3 situaciones en donde acá está Dios, ahí nosotros nos incluimos. Tercero, ¿en qué área sentimos que Dios nos está mostrando su obra? ¿En qué área del barrio Dios nos está mostrando, pero que todavía como que nos está llamando, nos está diciendo, acá estoy yo, acá tenés que estar tú, acá tienen que estar ustedes como comunidad? ¿Cómo nos proponemos profundizar en el discernimiento de la obra de Dios para sumarnos en la misma? Es a través de las reuniones de los miércoles, es en reuniones especiales, es en los tiempos de oración, es en las cadenas de oración, en los sábados de oración. ¿Qué tenemos como herramientas para profundizar en ese conocimiento, en ese discernimiento de la obra de Dios, para sumarnos en ella y romper con esto de que tenemos una obra y le pedimos a Dios que nos bendiga por esta obra maravillosa que estamos haciendo? ¿Cuál es tu obra? ¿Dónde estás obrando, Dios? Queremos incluirnos ahí, en ella.